Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de sol y buenas vibras. Hoy, como ya os adelanté en la introducción, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que os apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y encendidas discusiones en redes sociales, un tema que para muchos es casi una novela turca en la vida real, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no solo vamos a hablar de los inicios, del auge del fenómeno Candem, sino que vamos a adentrarnos en las profundidades de los rumores, las especulaciones y, sobre todo, las posibles razones por las que muchos creen, y lamentablemente anticipan, una ruptura inminente no solo en el plano romántico sino también en el profesional, un distanciamiento que de confirmarse, marcaría un antes y un después en la historia de este dúo que conquistó corazones a nivel mundial. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de incertidumbre y habladurías, quiero recordaros algo importante. Este canal, y todos los vídeos que aquí encontraréis, se hacen con mucho cariño y dedicación. Así que si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido que ofrezco, o si lleváis tiempo disfrutando de mis vídeos pero aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Es un gesto pequeño que no os cuesta nada, pero que significa muchísimo para mí, ya que me ayuda a seguir creando contenido que espero que os entretenga, os informe y os haga reflexionar. Y a todos los que ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras comparticiones son el motor que me impulsa a seguir adelante. Ahora sí, con el agradecimiento debido, pongámonos manos a la obra y desentrañemos este complejo entramado. La relación entre Demet y Can, como bien sabéis la mayoría, nació y se forjó ante las cámaras, en el set de rodaje de la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos era palpable, innegable, explosiva. Traspasaba la pantalla y se colaba en nuestros hogares, inundándonos de una energía arrolladora. No era solo una buena actuación, era algo más profundo, una conexión especial que hacía que cada escena fuera mágica. Rápidamente esa química trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno global, un auténtico boom que arrasó con todo a su paso. Los fans embelesados por su complicidad, por esas miradas que lo decían todo, por esas sonrisas cómplices que parecían guardar secretos inconfesables, comenzaron a fantasear con la idea de que esa magia que veían en la tele fuera real, que Demet y Can fueran algo más que simples compañeros de trabajo, que su relación se extendiera más allá del guión, y se convirtiera en una historia de amor digna de ser contada. Y aunque nunca llegaron a confirmarlo explícitamente con palabras, durante el rodaje y la intensa promoción de la serie, no hicieron nada por desmentir esos rumores, al contrario, alimentaron las esperanzas de sus seguidores con pequeños gestos, sutiles indirectas y comentarios ambiguos que dejaban entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sus interacciones públicas, cargadas de miradas intensas y sonrisas nerviosas, sus publicaciones en redes sociales, con mensajes enigmáticos y fotografías reveladoras, sus guiños y comentarios en entrevistas, que dejaban volar la imaginación de sus fans. Todo parecía indicar, sin llegar a afirmarlo rotundamente, que existía una conexión especial, un vínculo invisible que los unía y que los hacía diferentes al resto. El fandom Candem, como cariñosamente se autodenominaron sus fans, creció exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza imparable que analizaba cada gesto, cada palabra, cada movimiento de Demet y Can en busca de la confirmación definitiva, de la prueba irrefutable de que su amor era real y que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele ocurrir en estos casos, donde la fantasía y la realidad se entrelazan de forma peligrosa, la verdad suele ser mucho más compleja y matizada que la imagen idealizada que proyectamos. Después del final de Erkencikus, una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, las cosas empezaron a cambiar sutilmente, como una brisa que anuncia la llegada de una tormenta. Can Yaman, impulsado por el éxito arrollador de la serie, decidió dar un giro a su vida y se mudó a Italia, en busca de nuevos horizontes y proyectos profesionales que le permitieran expandir su carrera a nivel internacional. Su imagen también experimentó una transformación radical. Dejó atrás al Can cercano y accesible que conocimos en Erkencikus, y adoptó un perfil más internacional, más sofisticado y para algunos, más distante. Empezó a trabajar en proyectos más ambiciosos, a codearse con otras estrellas de renombre, y a construir una imagen de galán internacional que lo catapultó a la fama en nuevos mercados. Demet, por su parte, decidió permanecer en Turquía y seguir consolidando su carrera en su país natal. Continuó brillando con luz propia, protagonizando exitosas series y películas que la confirmaron como una de las actrices más populares y queridas del país,
una estrella que a pesar del éxito, nunca ha perdido su humildad y su conexión con sus raíces. Y aquí es donde empiezan a surgir los primeros problemas, o al menos, las primeras sospechas, las primeras señales de alarma que hicieron saltar las alarmas entre los fans de Candem. La distancia física inevitablemente se convirtió en un obstáculo difícil de superar. Las agendas apretadas, repletas de compromisos profesionales y viajes constantes, dificultaron aún más la posibilidad de mantener una relación cercana y constante. Las diferentes prioridades profesionales, con Can enfocado en su carrera internacional y Demet centrada en su éxito en Turquía, también jugaron un papel importante en el distanciamiento entre ambos. Las interacciones públicas, que antes eran frecuentes y espontáneas, se hicieron menos habituales, más esporádicas y para muchos más forzadas. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran una ventana a su complicidad y a su conexión especial, se volvieron más impersonales y menos reveladoras. Los fans empezaron a notar un distanciamiento palpable entre ellos, una frialdad que contrastaba con la calidez y la cercanía que habían mostrado en el pasado. Empezaron a surgir rumores, como fantasmas que acechan en la oscuridad, de que Can, durante su estancia en Italia, estaba saliendo con otras personas, de que su corazón ya no pertenecía a Demet. Fotos y vídeos de él en compañía de diferentes mujeres comenzaron a circular por Internet, alimentando la decepción y la indignación de muchos fans de Candem, que veían como su sueño de ver a Demet y Can juntos se desvanecía como humo. Demet, por su parte, mantuvo un perfil más discreto, más reservado, aunque también se la vinculó sentimentalmente con otros hombres, alimentando aún más la incertidumbre y la confusión entre sus seguidores. Pero lo que realmente encendió las alarmas, lo que supuso un golpe duro para el corazón de muchos fans de Candem, fue el matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que, dicho sea de paso, también ha estado rodeado de polémica y rumores de crisis desde el principio, una boda que para muchos fue una señal de que el cuento de hadas entre Demet y Can había llegado a su fin. La boda de Demet, celebrada en marzo de 2022, fue un evento mediático de gran magnitud, un acontecimiento que acaparó portadas de revistas y horas de televisión. Pero la ausencia de Can Yaman fue muy notoria, una ausencia que resonó como un silencio ensordecedor en medio de la fiesta. Muchos fans esperaban, quizás ingenuamente, que Can apareciera en la boda, que interrumpiera la ceremonia, que demostrara su amor por Demet de una forma épica y romántica, como en las películas, pero nada de eso sucedió. Can no asistió a la boda, no envió un mensaje de felicitación público, no hizo ninguna declaración al respecto. Su ausencia fue interpretada por muchos como la confirmación definitiva de que la relación entre ellos había terminado hacía mucho tiempo, o que al menos no era tan especial y significativa como muchos habían creído. A partir de ahí los rumores de ruptura inminente entre Demet y Oğuzhan se intensificaron, alimentados por la falta de apariciones públicas de la pareja, por los mensajes enigmáticos en redes sociales y por las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja que apuntaban a una crisis matrimonial. Y curiosamente también empezaron a resurgir las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Demet y Can, como si el destino estuviera jugando una partida a dos bandas con sus vidas. La lógica detrás de esta última teoría, aunque pueda parecer descabellada para algunos, es la siguiente: si el matrimonio de Demet no funciona, si la relación con Oğuzhan se desmorona, ¿no sería lógico que buscara consuelo en los brazos de su antiguo amor, en la persona que la conoció y la amó tal como es? ¿No sería posible que, a pesar del tiempo y la distancia, la chispa entre ellos siguiera viva, que el fuego del amor aún no se hubiera extinguido por completo? ¿No sería el destino que Demet y Can finalmente estuvieran juntos, que su historia de amor tuviera un final feliz digno de un cuento de hadas? Sin embargo, hay muchos factores que hacen que esta teoría sea poco probable, que la idea de un reencuentro entre Demet y Can sea más una fantasía que una posibilidad real. En primer lugar, Can Yaman parece estar muy feliz y realizado en Italia, disfrutando de su éxito profesional y de su vida personal. Su carrera está en un momento álgido, ha conseguido hacerse un nombre en el mundo del espectáculo internacional, tiene una relación estable con una periodista italiana y se ha adaptado perfectamente a su nueva vida, a su nuevo entorno. No parece tener ninguna intención de volver a Turquía, ni de retomar una relación con Demet, una relación que para muchos forma parte del pasado. En segundo lugar, Demet también parece estar enfocada en su carrera y en su vida personal. Aunque su matrimonio con Oğuzhan haya tenido altibajos, ella siempre ha defendido su relación, ha negado los rumores de crisis y ha luchado por mantener su matrimonio a flote. Además, Demet es una mujer muy inteligente y ambiciosa,
una profesional consolidada que sabe lo que quiere y que es poco probable que arriesgue su reputación y su estabilidad por una fantasía del pasado, por una historia de amor que para ella, quizás ya no tenga sentido. En tercer lugar, y quizás lo más importante de todo, es que la relación entre Demet y Can, tal y como la conocimos y la vivimos intensamente en Erkenciskus, ya no existe. El tiempo, la distancia, las diferentes experiencias vitales, los cambios personales y profesionales, todo eso ha transformado a Demet y a Can en personas diferentes, en individuos que han evolucionado y que han seguido caminos distintos. Es posible que sigan sintiendo cariño y respeto mutuo, que guarden buenos recuerdos de los momentos que compartieron, pero es poco probable que puedan revivir la magia que compartieron en el pasado, que puedan volver a conectar de la misma manera que lo hicieron en Erkenciskus. Por lo tanto, aunque entiendo el deseo de muchos fans de Candem de ver a Demet y Can juntos, de creer en un final feliz digno de un cuento de hadas, creo que es importante ser realistas y aceptar que esa historia de amor, lamentablemente, solo existe en la ficción, en los sueños y en las fantasías de sus seguidores. Es mejor recordar los buenos momentos que compartieron en la pantalla, disfrutar de su talento y de su química en Erkenciskus, y desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales, por separado, sin aferrarse a la esperanza de un reencuentro que, probablemente nunca llegará. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores y las señales que apuntan a una posible ruptura inminente entre Demet Özdemir y su esposo, Oğuzhan Koç. También hemos analizado las razones por las que, a pesar del deseo de muchos fans, un reencuentro entre Demet y Can Yaman parece poco probable. Hemos visto cómo el tiempo, la distancia y las diferentes prioridades profesionales han afectado la relación entre ellos, y cómo la fantasía de Candem se ha ido desvaneciendo con el tiempo, dando paso a una realidad más compleja y menos romántica. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido, que hayáis disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Demet y Can. He intentado ser lo más objetivo posible basándome en la información disponible y en mi propio análisis de la situación, sin dejarme llevar por la pasión y el fanatismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado, y que hayáis disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet y Can. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet y Oğuzhan van a romper? ¿Pensáis que existe alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, y no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado. Y por último, pero no menos importante, os animo a compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que sean fans de Demet y Can. Ayudadme a difundir la palabra y a llegar a más gente. Y si aún no os habéis suscrito a mi canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros ahora para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.